no se forman adecuadamente. Por eso una de las razones de intervenir es si no hay suficiente líquido amniótico. Entonces, estos niños se mueren por dos razones. Uno, por la displasia de los riñones y por la alteración respiratoria. Bien, otra de las cosas muy comunes que vemos, ya estamos más abajo, chicos, ya estamos llegando, ya estamos en el pene, ahora estamos en el testículo, criptorquidia. Criptorquidia es que los testículos no han bajado a la bolsa escrotal. 3.4% de los niños de nacimiento a término y un 30% en los prematuros. Es que necesito yo que recuerden que después de los 6 meses, si el testículo no ha bajado, es muy raro que un testículo que está más arriba del canal inguinal descienda. ¿Okay? Si el testículo está así en la entradita del horno, póngase y así, este es el margen de la ingle. Si usted lo nota, lo siente aquí entrando casi al escroto, pero no ha caído al escroto, puede que sí. Pero si ese testículo está muy arriba, ya casi en el abdomen, después de los 6 meses no va a bajar. Y ese es el momento en donde usted dice, vaya con el urólogo o vaya con el cirujano pediatra. Olvídense así de eso de los 2 años. Eso ya no existe. No se quede con esa criatura hasta los 2 años. 6 meses no bajó, refiéralo al que lo va a seguir y va a decidir cuándo tiene que operarlo. Ahora, ¿qué pasa? Si el testículo yo no lo toco, yo no lo veo por ultrasonido, ¿qué puedo hacer? Antes de operarlo. Aquí tenemos un niño en una mesa quirúrgica, pero antes de operarlo, ¿qué? Yo lo examiné, no le toco el testículo. ¿Qué hago? Le hice un ultrasonido, en el ultrasonido no se ve el testículo. ¿Qué hago? Señora, por algo Dios dejó 2. Ya tiene 1, está abajo, está sano, vaya para su casa. ¿Hago eso? No, muy bien, Esteban. No. ¿Qué hago? A ver, ¿quién me dice? ¿Puedo pedir algún estudio de imagen más? Tiene 2 años. Tiene 2 años el niño. Un testículo que puede ser intraabdominal o puede que no esté también. Le hice ultrasonido, no está. Lo examiné varias veces, no toco el testículo. ¿Qué hago? ¿Puedo hacer algún estudio de imagen? Yo digo que sí, para ver si tiene el testículo en la pelvis, porque no se sabe si... No se sabe si está en el abdomen. Ajá, no se Y a sabe. lo mejor el ultrasonido no es suficiente para verlo. ¿Qué estudio pudiera hacer? A ver, Wilma, ya que te metiste en esa camisa, cuéntame, ¿qué puedo hacer? No sé si sería una tomografía. Una tomografía pudiera ser. Ahora, el niño tiene 2 años. ¿Recuerdan las primeras diapositivas que hablamos de los exámenes especiales? ¿Qué pasa con un CAT en un niño de 2 años? ¿Qué necesito? Anestesia. Anestesia general. Necesito una anestesia general para poder hacer un CAT. Ahora, te voy a decir algo más. El CAT puede tener 2 cosas. Una, que diga que el testículo está. Si me dice que el testículo está, listo. Pero me puede decir que el testículo no está. Y el problema con el CAT es que tiene un 50% de falsos negativos. ¿Qué significa eso de falsos negativos? Que me dices que es falso, pero no es cierto. No hay certeza. ¿Okay? Entonces no es un buen examen. Pues si me dice que está, perfecto, sí está. Pero si me dice que no está todavía, yo tengo un 50% de probabilidad de que sí esté. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una resonancia, doctora. Una resonancia sería ideal, pero ¿sabes cuánto tiempo hay que esperar para una resonancia que también necesita anestesia general? 6 meses. 6 meses. A menos que, pues, un paciente privado,
pero igual le tengo que hacer una anestesia general. ¿Okay? Y si hago la resonancia o hago el CAT y me dicen que el testículo está, ¿qué tengo que hacer? Operarlo. Operarlo, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer una laparoscopía diagnóstica. Voy a hacer una herida pequeñita en el ombligo, voy a meter un trocar y voy a meter una lente y voy a ver dentro del abdomen si el testículo está. Igual es la misma anestesia general que voy a usar para el CAT y voy a tener la certeza de si está o no está. ¿Qué fue lo que hicimos aquí con el maestro Dr. John? Y esa bolita que ven ahí dentro, mira el testículo, se pudo bajar y se pudo poner en su sitio. ¿Eh? Entonces, si el testículo no se palpa, no se ve por ultrasonido, en un niño que es menor, que va a necesitar una anestesia general para algún estudio especial, entonces lo que preferimos hacer es una laparoscopía diagnóstica. Y esa laparoscopía puede ser tanto diagnóstica como tratamiento si el testículo logramos encontrarlo. Otras patologías del testículo, hidrocele. Hidrocele, agua, otra vez, hidro de Esteban, agua en el testículo. ¿Cómo viene esa agua? Recuerden que los testículos no se forman directamente ahí, sino que los testículos se forman arriba, al lado del riñón, y vienen bajando y bajan todas las capas. Recuerden, son 6 capas alrededor del testículo. Una de esas es la túnica vaginal, que es la misma capa de cobertura del peritoneo. O sea que es una comunicación directa con el peritoneo. Si esa comunicación directa no se cierra completamente, entonces baja agua del peritoneo al testículo y eso es lo que forma el hidrocele. El 95% se cierra solo. Se nacen los niños y nacen así como unos testículos enormes, gigantes, así como toros. Y obviamente los papás se asustan. Hay que bajar la ansiedad porque el 95% resuelve solo. Si esa comunicación es lo suficientemente grande, ya se llama hernia y puede permitir pasar intestino. Y las hernias, pues hernia vista, hernia operada, las hernias en los niños no se corrigen solas como los hidroceles. Los hidroceles se pueden enquistar y formar quiste de cordón, que ya cuando están enquistados tampoco resuelve solo y es quirúrgico. Desorden de diferenciación sexual. Recuerdan que hablamos en un principio que es una urgencia. No se puede dilatar, evaluar un paciente que uno no sepa si es niño o niña. Entonces, los desórdenes de diferenciación sexual se dividen en 3. Una, que sea alteración de los cromosomas. ¿Cuáles son los cromosomas? X o Y. Alteración de esto. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo se alteran los cromosomas? Si hay muchos, si hay menos, o si tienen una mutación. ¿Cuáles son los más comunes? Digenesia gonadal mixta, que hay mosaicos, mezclas entre el X0 con el XY. El Klinefelter, que tiene más X, 47 XXY. Normalmente la característica de estos pacientes es que son de estatura larga, brazos largos, testículos pequeños. Y pues los que consideran como hermafroditismo verdadero, que es una mezcla, un mosaico de X con XY. Y no está aquí el síndrome de Turner, que es el X0. Entonces ese es desorden cromosómico. Acuérdense, todo aquí tiene una secuencia, razón de ser, cromosómico, cromosomas, XY, ¿hay más o hay menos? Sexo gonadal, ¿qué quiere decir eso? Alteración de la misma gónada. ¿Cómo se puede alterar la misma gónada? Que no existe el testículo, no se formó ninguno de los dos o tuvieron una torsión intraútero. ¿Cuál va a ser la característica principal? Que el cariotipo es normal. ¿Okay? Que puede haber mutaciones, teratógenos, trauma, torsión intraútero. Esto es desorden de sexo gonadal. La que se altera es la gónada. Y el otro, el sexo fenotípico, los cromosomas están bien, las gónadas están bien, pero lo que está alterado es la respuesta de los receptores. O sea, más que todo es algo hormonal. ¿Cómo puede ser alterado de forma hormonal? Uno, que la mamá, por ejemplo, en el caso de una niña, que la mamá tenga un tumor de las glándulas suprarrenales y forme mucho andrógeno, eso androgeniza al feto. Otro, que tenga una patología que se llama hiperplasia adrenal congénita, el bebé. Esa hiperplasia adrenal congénita va a hacer que produzca muchos andrógenos y se virilice. Otra son estas que están acá, que hay una respuesta inadecuada de los receptores. Tiene
cariotipo normal, tiene sus testículos, estamos hablando de niños en estos, tiene sus testículos, pero no tiene receptores a los andrógenos. La respuesta de los receptores puede ser parcial o puede ser completa. Y siempre una imagen es mejor que mucho bla, bla, bla. Así que estamos por acá. Para que la vean. Vamos a pasarnos por el Klinefelter. Klinefelter, ahí se los dije, brazos largos, piernas largas, testículos pequeños, la niña del Turner, cuello alado, implantación baja de la oreja chiquita. Ajá. Esto es insensibilidad completa a los andrógenos. Le cuento una historia. Paciente femenina, ¿ok? Femenina, una niña, 10 años, comenzando, de hecho pareciera que estuviera comenzando telarquia, medio gordita, muy bonita. La llevan al cuarto de urgencias porque le palparon 2 protuberancias en la región pélvica. Y el médico que la examinó le dijo que tenía unas hernias bilaterales. ¿Ok? Esas hernias bilaterales, pues le hicieron un ultrasonido en el cuarto de urgencias y las hernias bilaterales no eran hernias, sino que eran gónadas. ¿Qué pudiera estar pasando ahí? Esteban Chum me va a odiar. ¿Qué pudiera estar pasando ahí? Cuéntame. ¿Puede repetir la pregunta, doctora? Es que Una niña, 10 años, o sea, fenotípicamente es una niña, la mamá le nota que tiene 2 bultitos en la ingle, la lleva a la clínica que le queda más cerca donde vive, el médico general que la examinó le dice, no, tiene hernia, en los niños las hernias hay que verla como urgencia, llévela al cuarto de urgencia del Hospital de Especialidades Pediátricas, le hicieron un ultrasonido y las hernias no son hernias, sino son las 2 gónadas, parecen 2 testículos. ¿Qué puede estar pasando ahí? Tú eres el residente de pediatría que está de turno y recibe a la niña. Y tú te acuerdas de tu clase de urología pediátrica. Bueno, pudiera ser lo que comentaba de, creo que alteración fenotípica de los andrógenos y quizás también criptorquidia. Es una niña, fenotípicamente es una niña. ¿Ok? Es una niña, se le ve el área de la vulva normal, de hecho se ve algo de telarquia, pero le hicieron un ultrasonido y tiene, porque pensaban que eran hernias bilaterales y tiene 2 testículos ahí. ¿Qué puede ser? Y te voy a decir algo más, bueno, le hicieron un cariotipo porque sí, y el cariotipo, ¿qué va a decir? ¿X qué? ¿XX o XY? XY. Ajá, XY. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se ve como una niña entonces? Si tiene los testículos y los testículos producen andrógenos, ¿por qué no se virilizó? ¿Qué pasó con los receptores? Porque es insensible a esos andrógenos. Es insensible, insensibilidad completa a los andrógenos, exacto. Y eso es lo que se conoce como síndrome de Morris. Cuando la insensibilidad es incompleta, puede tener características fenotípicas bastante similares a una niña, pero con una hipertrofia del clítoris y un canal vaginal más pequeño. Hiperplasia adrenal congénita, que es lo otro que estabas tratando de decirme que podía ser. Ahora, la hiperplasia adrenal congénita es lo contrario. Son niñas, su cariotipo es XX, pero tienen el clítoris como un falo, no tienen testículos, se le hace un ultrasonido y tiene sus órganos genitales normales.
Lo único que sí, que el tercio distal de la vagina no se forma. Va a tener sus 2 tercios proximales, el útero, sus ovarios, el clítoris virilizado por el exceso de andrógenos que se produce a causa de la hiperplasia adrenal congénita. ¿Qué es importante saber para ustedes a su nivel? Ustedes van a tener que ir al área apartada a atender partos en algún momento. Bebé que nazca con el área genital muy hipercrómica, o sea, bien negrita, un falo pequeño, no le palpan testículos, sospeche que puede ser una hiperplasia adrenal congénita. Ese bebé hay que sacarlo de ahí de donde están. Si lo mandan allá a Santa Catalina, como me tocó ir a mí 6 horas en un bote a Santa Catalina, ese bebé tienen que sacarlo de ahí porque tiene 48 a 72 horas. Si es una hiperplasia adrenal congénita perdedora de sal, se puede morir porque hacen hiponatremia severa. ¿Okay? ¿Qué es más importante ustedes saber? Ese es en el momento en que atendieron un parto en Churuquita Chiquita. Ahora, cuando estén acá, en el hospital del niño o en el hospital de especialidades pediátricas, una cosa que van a ver todos los días es diarrea y vómito. Diarrea y vómito. Pero si les llega una niña con historia de hiperplasia adrenal congénita, con diarrea y vómito, no es un paciente para darle sales de hidratación oral en casa. Recuerden siempre que el paciente de hiperplasia adrenal congénita tiene hiponatremia. ¿Y qué es lo que usted vomita? ¿Y qué es lo que se va en la diarrea en los niños? Electrolitos. Entonces, esos niños se pueden morir. Y de hecho les cuento una historia. Una paciente que operamos, hiperplasia adrenal congénita, tratada por el endocrino con sus mineralocorticoides, le hicimos su cirugía genital de su clitoroplastía, vaginoplastía, muy atentos sus papás en el cuidado, en los medicamentos. Tuvo un cuadro severo de diarrea y vómito. No localizaron a su médico endocrino. La llevaron al cuarto de urgencias. Le mandaron exactamente lo que les estoy diciendo, sales de hidratación oral en casa. Y adivinen qué pasó. Cuéntame, Esteban Chun, ¿qué crees que le pasó? Tuvo una falla adrenal y se murió. Entonces, una cosa que recuerden, pacientes con hiperplasia adrenal congénita, cuando llegan diarrea y vómito, usted tiene hiperplasia adrenal congénita. No, no hay problema, ¿ok? Recuerden eso, por favor. No es muy común, pero sí tenemos varios pacientes operados con esa patología. ¿Okay? A lo mejor el papá no lo sepa, o uno se los dice y lo olvida, pero usted que es el médico sí debe saberlo. Entonces ahí están, para que eso le guste al doctor John, esta que está aquí sobre todo, esta tablita de la 17-hidroxiprogesterona, deficiencia de la 17-hidroxiprogesterona, es lo que te va a producir, es la mutación que te va a producir la hiperplasia adrenal congénita. Acuérdense que es una mutación, una deficiencia, de hecho, no es una mutación cromosómica, es una deficiencia de una enzima. Y pues, imágenes de genitales ambiguos. Este que está acá, ahí está la niña que le estaba mencionando a Esteban Chun, ahí están las 2 masitas en la región pélvica. Esto es una hiperplasia adrenal congénita nunca tratada, virilizada completamente. Y esta imagen es para que recuerden que el examen genital es importante. Ustedes pueden ver, decirle, no, para ver, se ve completamente normal, ¿cierto? Pero las mamás que son primerizas no saben que existen algo que se llama labios mayores y labios menores. Y los labios menores pueden estar completamente pegados y sellar toda el área y producir infecciones urinarias a repetición. ¿Okay? Y eso pues simplemente hay que referirlos, separar los labios menores y se acabó la toma eterna de antibióticos. Y todo lo que uno ve
pues a veces uno dice, pues los extremos de la vida son casi similares. En una paciente adulta, mayor, sin estrógenos ya, sin actividad sexual, los labios menores igual pueden pegarse. Más anomalías congénitas, esto es una digenesia gonadal mixta. Pareciera como si fuera una hipospadia nada más. Recuerden, hipospadia asociada a criptorquidia. Genitales ambiguos. Hay que pensar en algún estado de intersexo, como en este paciente, que tenía una gónada normal y una gónada higiénica. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario, Esteban Chun? Cuando te vea por el pediátrico, te voy a gritar desde el ego, Esteban Chun. Doctor, una pregunta. Adelante. Por ejemplo, usted mencionó en los casos de pene escondido, debemos evitar la circuncisión porque vamos a usar... En la fimosis. Ah, no, perdón, sí, en el pene escondido. Hacer una circuncisión común y corriente, se van a llevar toda la piel que vamos a necesitar después para poder reconstruir. Acuérdense que en el pene escondido, la piel, el prepucio externo, esa piel prácticamente no existe. Todo lo que existe es prepucio interno. Al hacerle una circuncisión común y corriente, se van a llevar esa piel y ese pene que ya se veía escondido se va a hundir más. Entonces, esos niños con pene escondido deben ser referidos al urólogo. También en otro caso, por ejemplo, mi pregunta es en final, pues, ¿cuándo no debemos hacer una circuncisión? Pues también había escuchado que en hipospadias ventrales, encapuchadas, el mismo caso, pues que no se hace circuncisión porque la piel se utiliza también para cubrir, pues, la hipospadia. Así mismo es. Y quería saber si había algún otro más. Cualquier anormalidad del pene, uno debe evitar hacer cirugías que vayan a alterar, la capacidad de cicatrización de ese tejido, que te vayas a llevar piel que vamos a utilizar después para la reconstrucción. Es mejor si uno ve, por eso le digo, es importante el examen físico. Si es un pene completamente normal, uno procede con su tratamiento. Hay un tipo de hipospadia que se llama megameato. De hecho, puedes ver el pene completamente normal, su prepucio cerradito, no se ve como las hipospadias que ves un capuchón de piel atrás, pero cuando bajas toda la piel para hacer la circuncisión, ves un meato que cubre prácticamente la mitad del glande. Ese es un tipo de hipospadia, y una vez que uno vea eso, debe suspender el procedimiento, explicarle a la mamá que tiene una hipospadia, a menos que sea el cirujano urólogo que le esté haciendo y ya corrige de una vez la hipospadia. Pero si es un cirujano pediatra que no hace hipospadias, si es un neonatólogo que también hace las circuncisiones con campanita neonatales, si uno se encuentra ese hallazgo, debe suspender el procedimiento porque ese tejido pues lo vamos a usar para reparar la hipospadia. Listo, gracias, doctora. A la orden, Alexis. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, cuando tengan que ir a hacer su rotación por el pediátrico, allá los esperamos para que puedan